No se suponía que estuviera ahí. Al menos eso dejaba claro la invitación. Sinún, esperamos que nos acompañes, Sinún. Significaría todo para nosotros. Solo un pedazo de cartón, con mi nombre mal escrito, de señora S. Aldrich, y la hora y el lugar de la boda de mi único hijo. De todos modos fui. La cena de ensayo se llevó a cabo en uno de esos graneros para eventos con candelabros colgando de vigas de madera vieja y vino servido en frascos de mermelada para darle un toque rústico y sarcástico. Me senté a 2 lugares del final de la mesa, donde el ruido de las bandejas del catering era más fuerte que las charlas. Nadie se ofreció a acercarse. Marisol estaba cerca del centro, perfectamente iluminada por una fila de focos vintage. Vestía un rosa pálido y una sonrisa torcida. Cuando levantó su copa para brindar el lugar, quedó en silencio. Solo quiero decir, empezó cuánto agradezco a todos los que nos ayudaron a llegar hasta aquí, especialmente a mi mamá, que se encargó de toda la planeación, y claro, a la mamá de Esteban. Giró apenas sin mirarme del todo. Ella era doctora o algo así, ¿no? Las risas estallaron como vidrio roto en el concreto, agudas dispersas. Escuché a alguien murmurar, «Lo era, no me moví». Esteban no dijo nada, ni una sonrisa ni un gesto, ni la más mínima señal en mi dirección. Solo miró su plato como si el momento no lo hubiera rozado. Tomé un sorbo lento de agua y miré las gotas de condensación en el vaso. Marisol siguió hablando algo sobre arreglos florales y cócteles personalizados, pero no la escuchaba. Estaba contando cada respiro que contuve por este muchacho, cada noche que pasé despierta para mantenerlo a salvo, cada cuenta que pagué, cada cicatriz que cargué con su nombre grabado. Y ahí estaba yo, una extraña, en la boda de mi propio hijo. Encontré mi nombre, si es que se le podía llamar así, en la mesa más cercana a la puerta del catering. S. Aldrich escrito en letras minúsculas finas como un pensamiento tardío, sin título, sin reconocimiento. Solo 5 letras y un punto. Los meseros iban y venían detrás de mí con bandejas que chocaban y cubiertos que sonaban como campanas de viento en un mal día. Cada vez que alguien pasaba una ráfaga de aire de la cocina, me rozaba la espalda. Ajo, calor, movimiento. Me senté más derecha, ajusté mi servilleta y me dije que no importaba. Marisol flotaba por el salón como si estuviera audicionando para reina. Abrazaba a todos, besaba manos, inclinaba la cabeza, lo justo para hacer que la gente se sintiera adorada. Esteban la seguía un paso atrás, sonriendo, cuando debía riendo, cuando ella lo indicaba. Siempre fue bueno para fundirse en la luz de alguien más. Pasaban de mesa en mesa, deteniéndose para fotos, brindis, tintineo de copas. Cuando llegaron al grupo de tías y vecinos, Marisol soltó una carcajada que todos oyeron y dijo, «La verdad, solo me alegra que no haya venido en bata de quirófano». Todos rieron. Esteban también soltó una risita. Mi estómago no dio un vuelco, solo se hundió más. Nadie levantó una copa por mí, ni por criar a Esteban, ni por volar desde el otro lado del país, ni siquiera por existir. Doblé la esquina de mi servilleta despacio, luego la desdoblé. El papá de Marisol se levantó y brindó por nuevos comienzos. La mamá agregó algo sobre familias fuertes y amor eterno. Alguien bromeó que los suegros eran la verdadera prueba. Todos rieron. Yo miré mi agua intacta. Mi hijo recorrió el salón con la mirada y pasó de largo por mí. Nuestros ojos se encontraron. Luego se deslizaron. El fotógrafo pasó por mi mesa sin siquiera levantar la cámara. Podría haber sido otro mesero esperando una bandeja. El DJ llamó a las parejas al centro para bailar. Marisol deslizó su mano en la de Esteban. Lucían como la promesa perfecta. Y yo me quedé sentada en silencio junto a la salida invisible para todos, excepto para el hombre que ahora caminaba directo hacia mí. El hombre que venía hacia mí giró en el último momento
Solo un mesero con más copas de champán. No me vio. Nadie lo hizo. Me recosté en la silla y dejé que mis ojos se desenfocaran, no por lágrimas, sino por costumbre. Esa mirada larga que perfeccioné en salas de trauma y carpas de campaña, cuando lo único que podías hacer era esperar a que la presión se estabilizara o se detuviera. Pasé años en esa quietud, en medio del caos, manteniendo a otros con vida. Una vez en las afueras de Ciudad Juárez, manejé una unidad de triaje improvisada con nada más que gasas Temple y una lámpara solar que apenas iluminaba. 42 heridos esa noche. 7 fueron declarados perdidos. Rescaté a 2. El menor tenía 19 años. No paraba de susurrar el nombre de su madre. Nunca le dije lo cerca que estuvo de dejarla atrás. No pedí medallas. Pedí tiempo. Pedí el futuro de Esteban. Cuando llegó la última factura de la Universidad de Esteban, vendí la guitarra vintage que le dejó su padre. Nunca se lo dije. Él solo asumió que su beca había salido. Y cuando la mamá de Marisol colapsó en su cocina, fui yo quien la mantuvo respirando hasta que llegaron los paramédicos. Me quedé toda la noche en el hospital sosteniendo su mano, escuchándola murmurar nombres en sueños. No lo recuerda. Nunca se lo recordé. No necesitaba aplausos, solo paz. Pero de alguna manera, la paz se volvió invisible. De alguna manera, estar callada los hizo creer que no tenía nada que decir, que nunca fui nada, que simplemente aparecí en este asiento junto a las puertas de la cocina de la nada, sin llevar nada, sin merecer nada. No saben lo que he elegido olvidar. Pero yo recuerdo todo lo que ellos han decidido omitir. La canción cambió. Marisol giró bajo un dosel de luces, su vestido brillando como una celebración. Esteban la inclinó. Ella rió. Luego giró y me vio observándola. No saludó. Pero alguien más en su mesa sí lo hizo. Alguien que sabía mi nombre sin necesidad de que se lo dijeran. La mañana de la boda llegó demasiado tranquila, sin llamadas, sin golpes en la puerta, solo la luz del sol colándose por las cortinas del hotel y un silencio que me recordaba de quién era la celebración. Me vestí sin prisa. Pantalones, camisa de botones blazer. Nada de uniforme médico. Ya había aprendido que mi bata causaba más incomodidad que orgullo. La dejé guardada en la bolsa de ropa y salí a la mañana. Las calles de Mérida aún despertaban. Un corredor pasó con audífonos, ajeno al peso que cargaba. Doblé la esquina y encontré un pequeño café fachada de ladrillo, ventanas amplias, un pizarrón, ofreciendo pan de temporada y micheladas. Entré y pedí un café. Solo. La barista sonrió y preguntó si quería algo dulce. Negué con la cabeza. Hoy no hay espacio para azúcar. En la mesa de la esquina dejé que mis manos se calentaran con la taza. La voz de Marisol de la noche anterior se repetía. Era doctora, o algo así, no las risas. La expresión de Esteban, o más bien la falta de una. Miré la superficie ondulante del café. Me recordó las noches largas en carpas frías, bebiendo café instantáneo de tazas metálicas mientras rezaba porque los helicópteros de evacuación llegaran antes del amanecer. En ese entonces sabía a supervivencia. Hoy sabía a memoria. Nunca preguntaron cuántas noches me desvelé solo para evitar que la sangre se detuviera. Nunca se preguntaron cuántos huesos quebré sosteniendo a otros juntos, pero ellos recuerdan lo que les conviene. El camino profesional de Marisol, la boda de Esteban, el lado de su familia que tuvo presentaciones formales, sillas especiales, discursos que sonaban a legado, el mío borrado, editado, tratado como ruido de fondo en la historia que estaban escribiendo sin mí. Terminé mi café en silencio y sin nosotros. Nadie me reconoció. No tenían por qué. No vine por ellos. Vine por el momento. Porque aunque olvidaran quién era una persona en esa boda, no lo había hecho.
y estaba a punto de descubrir por qué había esperado tanto para hablar. El salón de recepción brillaba con manteles blancos y jarrones altos llenos de orquídeas. Todos vestían tonos pastel suaves, como si lo hubieran coordinado con una semana de antelación. Me quedé cerca de la pared trasera, donde la luz se atenuaba lo suficiente para que la gente no te notara. Marisol tenía el micrófono otra vez. Claro que sí. Lo sostenía como si estuviera hecho para su mano mentón en alto, hombros rectos, su voz navegando por el salón con la facilidad de alguien que nunca tuvo que pelear para ser escuchada. Incluso la mamá de mi esposo vino, dijo haciendo un gesto vago en mi dirección. Voló desde donde sea que se esconda estos días. Las risas rompieron como un cristal que se quiebra. Algunas cabezas giraron hacia mí, luego volvieron rápido. Ella sonrió más amplio, saboreando la reacción. Brindemos por el siglo silencioso en nuestras vidas. Más risas, esta vez más cálidas, más cómodas. Una broma compartida entre iniciados. No me inmuté, no bajé la mirada, no me excusé. Solo me quedé ahí con el café aún en mi sangre, la memoria aún en mi pecho, y observé. Esteban no la detuvo. Estaba justo detrás de ella, con el brazo alrededor de su cintura, como si ella fuera lo único que lo mantenía en pie. No me miró, ni una vez. Pensé en las horas que pasé junto a su cama en el hospital, cuando se rompió el brazo en la preparatoria. Pensé en los ensayos para becas que edité mientras él dormía. Pensé en los víveres que envié cuando su refrigerador se descompuso y Marisol le dijo que no pidiera. Pero esa versión de mi proveedora protectora madre no encajaba en su historia ahora. Ahora era un personaje secundario en su reflector, la figura callada en la esquina de sus fotos de boda que después recortarían. ¿Que recorten? No necesitaba su invitación para hablar y no necesitaba un micrófono cuando la persona indicada ya sabía lo que había hecho. Porque mientras Marisol levantaba su copa y la música volvía a sonar, su jefe parado a 2 mesas de distancia, dejó su bebida y empezó a caminar hacia mí. Se movía con esa calma que no pide atención, pero la exige de todos modos. Cerca de los 40, traje impecable sin anillo. Su bebida se quedó en la mesa mientras cruzaba el salón. No sabía su nombre, pero en el momento en que llegó a mí, supe que no venía por charlas triviales. Se detuvo a un paso de mí. Me miró a los ojos. Luego extendió su mano no en saludo, sino en reconocimiento. Señora, dijo con voz baja pero firme, usted salvó a mi hermano. El salón no se silenció de golpe. Fue en fragmentos. Un tenedor chocó. Alguien tosió. Una silla crujió. Luego nada. Aún sostenía mi mano. Carlos Guzmán agregó, Chihuahua 2010. Estaba perdiendo sangre rápido. Dijo que una médica de campo lo mantuvo vivo con nada más que un cinturón y una pluma rota. Asentí una vez. Cabo Guzmán. Esquirlas en el lado izquierdo. Sonrió levemente, pero no con diversión, con memoria. Nunca olvidó su nombre, dijo. Yo tampoco. Desde el otro lado del salón, Marisol se congeló. Su copa de champán tembló en su mano. Vi sus labios entreabrirse confundida, aún no asustada. Todavía no. No dije nada. Carlos se giró hacia el salón sin alzar la voz. Para los que no lo saben, ella es la doctora Serena Aldrin, ex jefa de trauma en campo. Salvó más vidas de las que este salón podría contar, incluyendo la de mi familia. Esteban estaba detrás de Marisol, ahora con los ojos muy abiertos. Su rostro pálido. Bárbara, la madre de Marisol, se tensó en su asiento, con una mano apretando el reposabrazos como si quisiera estabilizar el momento. Me quedé quieta, sin sonrisa, sin asentir, solo presencia, porque cuando la verdad entra al cuarto, limpia y sólida, no hay nada que decorar. Marisol dio un paso adelante vacilante, como una niña llamada al frente de la clase. Carlos dijo con voz frágil,
No sabía que ustedes dos. No preguntaste, la interrumpió. ¿Y nunca escuchaste? Se giró hacia mí, dio un último asentimiento y salió. Sin brindis, sin cámara, sin explicaciones. Solo una frase quedó en el aire, y el sonido de mi nombre finalmente siendo escuchado. No me moví de inmediato. Dejé que el silencio cargara su propio peso más pesado que cualquier insulto que me hubieran lanzado todo el fin de semana. Luego comenzaron los murmullos. Espera, ¿quién es ella? Estuvo en el ejército algo importante. No creo que era cirujana. Alguien cerca de la banda se inclinó y susurró un nombre que no había oído en años. Mi título completo. Nadie lo corrigió. El fotógrafo, que no había apuntado su lente hacia mí en toda la noche, de repente tomó 3 fotos seguidas, sin dirección, sin pose, solo prueba. Al otro lado del salón, Marisol parecía como si le hubieran quitado el aire. Su boca seguía abierta, pero no salían palabras. Su mano flotaba en el aire, aún sosteniendo la copa, como si olvidara para qué era. El líquido dentro temblaba con su muñeca. No miré a Esteban. No necesitaba hacerlo. No venía hacia mí. Ni siquiera se movía. Me giré despacio, pasé por las mesas, los arreglos florales y la escultura de hielo con forma de velero. Alguien dijo mi nombre otra vez suavemente, esta vez, pero no me detuve. Para cuando llegué a la salida, nadie se atrevió a mirarme a los ojos. El ballet preguntó si necesitaba mi coche. Dije que no, quería caminar. Afuera el cielo se había oscurecido. La brisa de primavera se adhería a los bordes de mi saco. Mis tacones resonaban en el camino de ladrillo como signos de puntuación. No lloré, no sonreí. Solo dejé que el peso cambiara, finalmente no de mis hombros, sino de mi dignidad. No podían cargarla por mí, pero ya no podían negar que existía. Para el lunes la noticia se había extendido más allá del salón. No hice una llamada, no envié un mensaje, pero me enteré por alguien más que la promoción pendiente de Marisol se había desvanecido silenciosamente. No por mí, porque Carlos Guzmán tenía estándares. Me envió una tarjeta de agradecimiento, sin flores, sin drama, solo una frase escrita a mano en la esquina. Algunas deudas no se pagan en público. La puse sobre mi escritorio la mañana siguiente, justo antes de que mi hijo tocara a mi puerta. Nos encontramos en el salón de un hotel boutique terreno neutral. Era el tipo de lugar que servía café carísimo en tazas de porcelana y esperaba que hablaras en susurros. Marisol llegó tarde con gafas de sol puestas, aunque el sol ya se había escondido detrás de la silueta de la ciudad. Se deslizó en el asiento frente a mí, con los brazos cruzados, esperando que hablara primero. No lo hice. En cambio, saqué una carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa. Delgada, sin etiquetas, pero pesada de otra manera. La miró como si pudiera morderla. ¿Qué es esto? Abrí la carpeta a medias y la giré hacia ella. La primera página era una queja impresa anónima, enviada hace años al Departamento de Defensa. Una lista de acusaciones vagas pero dañinas que había exagerado detalles de mi servicio que no merecía mis condecoraciones, que mi expediente estaba inflado por apariencia. Observé su rostro. Primero confusión, luego algo más cercano al reconocimiento. La segunda página era el análisis coincidencia de patrones por IA, 94% de confianza, marcadores lingüísticos consistentes con documentos que Marisol había escrito durante la universidad, incluyendo una palabra que siempre usaba mal, irregardless. ¿Crees que yo escribí esto?, dijo con voz casi divertida. No creo, dije. Sé. Soltó una risita y se recostó. Eso no es admisible, no es prueba. Toqué la última página. No, pero es contexto. Sus hombros se tensaron. No querías brillar, dije en voz baja. Querías enterrarme. Abrió la boca para defenderse. Levanté una mano pequeña, cansada, firme.
No estoy aquí para arruinarte, dije. Estoy aquí para que sepas que lo sé. Bajó la mirada, luego la levantó, y por primera vez sus ojos no tenían esa calma ensayada. Parecían inquietos, como alguien finalmente visto bajo luz plena. ¿Guardaste esto todos estos años?, preguntó. No respondí. Esto me guardó a mí. No pidió perdón, no lo ofrecí. Algunas verdades no son afiladas, solo son constantes y aterrizan cuando el ruido se va. El ruido se detuvo cuando Esteban llamó otra vez, esta vez pidiendo vernos a solas. El golpe en la puerta fue suave, no tímido, solo inseguro, como si la mano detrás no supiera si tenía derecho a estar ahí. Abrí la puerta y encontré a Esteban en el porche con los hombros encorvados, la camisa arrugada, la corbata floja, como un descuido. Sus ojos no se encontraron con los míos de inmediato. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado sin decir nada. Tomó la silla frente a la mía, la misma que usaba su padre en las mañanas tranquilas, antes de sus despliegues. Crucé las manos en mi regazo y esperé. No sabía que Carlos te conocía, empezó Esteban. Asentí una vez. No sabías muchas cosas. Se estremeció. No me reí, dijo rápido. Cuando Marisol hizo el chiste, no me uní. Pero no la detuviste, dije. Tranquila. No cruel. Te quedaste ahí. Se hundió en la silla, con el peso de todo presionándolo. No sabía qué decir. La mayoría no lo sabe, respondí. Pero hablan de todos modos. Y el silencio se convierte en su propia voz. Se frotó las manos. Estaba tratando de mantener la paz. Lo miré entonces. Realmente lo miré. Eso no era paz, dije. Era complacencia. Viste a la mujer que te crió ser disminuida en un salón lleno de extraños y elegiste no interrumpir el momento. Tragó con fuerza. No quise. No estoy aquí por intenciones, dije. Estoy aquí por elecciones. Y la tuya fue el silencio. Miró al suelo parpadeando demasiado rápido. Ese silencio, continué. Ese es tuyo para cargar. No el mío. Asintió lento, avergonzado. Pero no me moví para consolarlo. No le pedí que se quedara. Algunos puentes no se queman en fuego, se disuelven en el descuido. Cuando se levantó para irse, no lo detuve. Se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo más, pero lo que fuera, lo guardó. Cerré la puerta tras él sin hacer ruido, sin una palabra final. En cambio, regresé a la cocina, me serví un café y abrí el sobre que había llegado esa mañana con matasellos de Ciudad de México. El salón del hotel olía levemente a alfombra vieja y café recién hecho, una mezcla extraña de fatiga y esperanza. Sillas plegables alineaban el piso, etiquetas con nombres colgaban de camisas con orgullo callado y el podio estaba listo bajo un letrero modesto, reclamar veteranos médicos y memoria. No tomé el escenario. Ese ya no era mi lugar. En cambio, me quedé cerca de la salida detrás de una fila de personal de apoyo y asistentes tempraneros que aún no me habían notado. No necesitaba que lo hicieran, no como antes. No para que me permitieran importar. Una joven en un blazer oscuro se acercó al micrófono. No sabía su nombre, pero había visto su expediente. Alguna vez señalada por inestabilidad emocional tras tratar víctimas civiles en Honduras. Dada de baja silenciosamente. Olvidada hasta que alguien en mi equipo ayudó a reabrir su caso. Se aclaró la garganta una vez y dijo: antes de este año, no pensé que volvería a usar mis credenciales. Ahora lo hago, porque alguien se aseguró de que no me borraran. Una pausa. Y esa persona es la doctora Serena Aldrin. El salón giró lento, unificado. Sentí sus miradas no como reflectores, sino como calor. Ella construyó este programa cuando nadie se lo pidió, continuó la mujer, porque sabía lo que significaba ser invisible. Gracias a ella, cientos ahora están donde una vez fueron ignorados. La multitud aplaudió, no estruendosamente, no por espectáculo, solo lo suficiente para que resonara. No me incliné, no saludé,
Solo asentí una vez. No había cámaras de prensa, ni familia en la audiencia, ni Marisol en un vestido impecable, esperando para socavar el momento. Solo veteranos, que alguna vez fueron silenciados y ahora estaban juntos como anclas, no para hundirse, sino para mantenerse firmes. Mi nombre resonó en el salón otra vez. Doctora Serena Aldrin, sin risas que lo siguieran, sin burlas, solo espacio. Salí al pasillo, pasando por pósters con el logo de la fundación y una hoja de inscripción que ya tenía 6 páginas de nombres. Afuera el viento me recibió con un murmullo que parecía gracia. Me ajusté el abrigo, miré una vez por encima del hombro y caminé hacia la tarde sin nada más que demostrar.